Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas. En esta ocasión somos invitados y nos recibe el doctor Guillermo Borda. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás vos? Hace tiempo que no nos veíamos. La verdad que sí. Y además debo manifestarle que en lo personal me siento como en casa, dada tu condición de director honorario del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Siempre recuerdo esa distinción, siempre la tengo presente. Esperemos que el recuerdo se convierta en un hecho concreto. Los alumnos te reclaman, así que programaremos con tiempo para el año 2013 una visita por el instituto. ¿Cómo no? Se va a hacer realmente un placer, como fue cuando he ido, así que realmente un gusto. Así lo sentimos, así lo sentimos. Guillermo, el eje de nuestra charla se centra en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, Derechos y Garantías. Creemos a todas luces, o al menos debo decir creo a todas luces, que es la tuya una palabra autorizada. Desde Dalmacio Vélez Arfiel a la fecha ha tenido una sola reforma y ha sido precisamente tu padre quien la introdujo. Además, agregó en aquella oportunidad que el Código era más importante que la Constitución. Quisiera, si por favor me das tu opinión de este proyecto que hoy se le presenta a la sociedad de Argentina. Bueno, Juan Carlos, mira, efectivamente la reforma que realizó mi padre conjuntamente con otros juristas allá en el año 68 fue una reforma importantísima, fue la reforma más grande que se le hizo al Código de Vélez hasta ese momento. Siempre había habido 2 o 3 modificaciones, pero nunca se había abordado el código en su conjunto. Después de la reforma del 68, debo decirte que ha habido reformas también importantes. La reforma sobre el régimen del matrimonio en la parte de divorcio vincular, es también importante todo lo que se refiere al régimen de patria, potestad y filiación, que han sido reformas considerables. Pero bueno, lo cierto es que la reforma, tanto la reforma del 68 como las reformas posteriores, abordaron temas muy parciales, y se mantuvo en esencia el Código de Vélez. Bueno, hoy nos encontramos con que es un cambio total, copernicano, ¿no? Acá no hay un arreglo de algunos artículos, sino es la reforma global, tanto en sus contenidos como en la forma en que ha sido presentado. El Código de Vélez tenía, cuando fue redactado, como las reformas posteriores, una serie de notas, aclaraciones, citas jurisprudenciales, y el código carece de las notas. O sea, la comisión ha elevado sus fundamentos, y en los fundamentos de la reforma estarían lo que en el Código de Vélez serían las notas, ¿no? Bueno, yo creo que la reforma es muy trascendente, el proyecto de reforma es muy trascendente, tiene, como decía yo hace un rato, cosas positivas y cosas a mi modo de ver negativas. Como todas estas reformas, y además es un cambio muy grande, entonces hay intereses encontrados, hay distintas opiniones. Yo creo que, voy a decir algunas de las cosas que creo que son negativas y otras que son positivas. Es muy largo el código, muy extenso, como para tratar de abarcar
en su conjunto en una charla de un rato. Quería señalarte algunas, Juan Carlos, algunas de las cosas que creo que son negativas. Creo que es negativo la reforma en lo que hace a la maternidad subrogada. No comparto. Y no comparto además algunas cosas que se dicen, porque se dice que, por ejemplo, que la maternidad subrogada es gratuita. Y yo no lo creo. Será, habrá algún caso, pero yo creo que ahí va a haber cuestiones de dinero. Y la gente con mayores recursos va a poder alquilar vientres y la gente de menores recursos va a poner su vientre a disposición de la gente que tiene más recursos. Y decir que es gratuito me parece que es una falacia. Nadie lo va a hacer gratuito. Va a haber, porque aparte en el mundo entero esto no es gratuito, se paga. Sí, no existe. En Estados Unidos se paga en Europa, donde está funcionando esto, se paga. Y yo no lo comparto. Tampoco me gusta el régimen, así como se habla ahora de la responsabilidad parental. Se habla, porque dice, no, la patria potestad es un término vetusto que se refiere. Y entonces, dentro de esto, se establecen algunas cosas que yo realmente no comprendo. Se habla del adolescente ahora, ¿no? Se dice que ya no hay más la categoría de menores, impúberes, adultos, etcétera, las categorías típicas del código, sino ahora se habla de menores adolescentes. Adolescentes es un término típicamente psicológico, digamos, no es jurídico, pero más allá de esta disquisición, se habla de que los menores a partir de los 13 años tienen una libertad y una autonomía de su voluntad que no es acorde a la edad. Yo creo que los menores... Perdóname que te interrumpa, ¿es autonomía, libertad o es reconocimiento de derechos, bajo tu opinión? Yo no sé. Por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Un menor de 13 años está en condiciones, un menor de 14, 15 años, está en condiciones de seleccionar un abogado para que lo defienda en un tema judicial, en contraposición a lo de sus padres. Un menor de 13, 14 años puede saber, puede conocer qué procedimiento médico es el más acorde para su enfermedad y si no está de acuerdo con el padre, acudir a un abogado para oponerse. Pero yo, la verdad que no lo comprendo, no lo comprendo. Digo esto por señalar algunos de los detalles, ¿no? Así que creo que hay algunas reformas que se buscan también solucionar temas, pero que yo no sé hasta dónde se van a solucionar. Por ejemplo, en el tema del divorcio. Yo soy un convencido desde hace muchos años que el divorcio, cuando un matrimonio se divorcia, es por culpa concurrente, son los dos, en mayor o menor medida, y andar analizando la mayor culpa de uno, la menor culpa del otro, es muy complejo y creo que el divorcio debe ser, sin entrar a analizar en profundidad las causas y qué tal. Y creo que eso está en el código, en el proyecto del código, creo que eso es positivo, esa parte. Pero tiene también la contra de que ahora va a haber, no solamente cuando uno pide el divorcio, va a poderlo pedir rápidamente, creo que es una barbaridad que uno pueda pedir el divorcio al día siguiente que se casó, por ejemplo, creo que no. Hasta la ley española, que es tomada como fuente, establece por lo menos un plazo de varios meses, de 6 meses, para poder plantear. Entonces, ¿por qué nosotros vamos más allá? Vamos más allá de la avanzada. Entonces, a mí me preocupa cuando la Argentina asuma posiciones más avanzadas, las posiciones más avanzadas del mundo. Digo, ¿qué pasa? Estamos tan bien que queremos ser los pioneros en todos estos temas. Yo creo que tenemos que tratar de seguir un poco lo que está ocurriendo en el mundo, no adelantarnos porque después nos podemos arrepentir. Y en el caso del divorcio, por ejemplo, uno va a poder pedir el divorcio de entrada y la gente va a creer, bueno, se acabó el tema del divorcio, ahora nos vamos a divorciar cómodamente. Y rápidamente. Y sí, el divorcio sí, pero después queda todo el tema de los bienes, queda el tema de quién es el cónyuge que ha sido beneficiado o no, porque cuando conjuntamente con el divorcio uno va a tener que presentar un proyecto de convenio, no de materia de bienes, sino de resarcimiento de uno y otro. Y fíjate, Juan Carlos, que durante años se ha discutido en nuestra jurisprudencia y en la doctrina
si corresponde resarcir los daños como consecuencia del divorcio en la familia. Y la mayor parte de los tribunales están contestes, yo diría la mayoría, casi absoluta, en que lo que correspondería es un resarcimiento por daño moral, pero no por daño material. Y acá vamos a tener a través de este procedimiento un resarcimiento también por daño material, porque van a decir, bueno, yo me he dedicado a la casa, la mujer, en el mayor de los casos, cosa que me parece razonable, pero para eso tenemos otro, que es el tema de los bienes. Y acá como el resarcimiento es, bueno, yo me he dedicado full time a la familia y esto, bueno, yo quiero un resarcimiento económico para el marido, pero acá no es una cuestión de resarcir económicamente a uno u otro porque se dedicó a la atención de los hijos o no. Y eso, aclaro, soy un defensor a ultranza de los derechos de la mujer y sobre todo en las disoluciones de los matrimonios, porque yo creo que en muchos de los casos el hombre oculta bienes, o muchas veces oculta bien donde se discuten patrimonios importantes, oculta bien la sociedad conyugal a través de distintos artilugios para tratar de perjudicar a la mujer. Así que yo he litigado en forma permanente defendiendo fundamentalmente los derechos de las mujeres. Pero vamos a estar metidos allí en un pleito prolongado, además del pleito de la división de bienes. Vamos a tener dos procesos y no uno solo como teníamos hasta ahora, que era la disolución de la sociedad conyugal. Eso en cuanto al divorcio. Pero en cuanto al matrimonio, que es lo que más me llama la atención, es que tiene mucho menos regulaciones el matrimonio que las uniones convivenciales. El matrimonio, bueno, una persona casi no tiene deber de fidelidad, desaparece el deber de cohabitación, cosa que sí está en las uniones convivenciales. Entonces digo, ¿cómo? Se levanta las uniones convivenciales y se le exige deber de cohabitación, para la fijación del domicilio, una serie de requisitos, 2 años permanentes, tienen derechos exactamente iguales a los del matrimonio. ¿El matrimonio entonces queda reducido a qué? ¿A qué queda reducido el matrimonio? Lo que pasa es que justamente aquellos que... Perdón que me apasione, pero son temas que... correcto, y me agrada que así lo hagas. Decía que aquellos que propician la reforma alegan que el código actual, el viejo código, vino oportunamente a dar nacionalidad y que este pretende dar civilidad, convivencia, quién sabe por eso se vean exacerbados algunos institutos como es el de la familia, ¿no? Sí, puede ser. Por supuesto uno se tiene que ir adaptando a los tiempos y todo cambio choquea, pero yo creo que la familia está viviendo una crisis, el matrimonio está viviendo otra crisis también. No puedo dejar de reconocer que hay infinidad de personas que viven en pareja, como se llama ahora, o en concubinato, como es el término legal, pero... Desaparece el término también. Desaparece el término concubinato, por supuesto, así que es una palabra que a uno lo pone un poquito a la perspectiva. Pero más allá de los términos, ahora digo, ¿por qué si yo quiero vivir con una persona, convivir con una persona, me tienen que aplicar numerosas reglas si yo no me caso, justamente no me caso porque no quiero asumir determinados compromisos y quiero vivir libre? Entonces elijo vivir en pareja. ¿Por qué ahora? Porque vivo en pareja me dice, no, va a haber derecho a habitación, va a haber derecho a alimentos, va a haber... La única diferencia que va a haber entre el matrimonio y las uniones convivenciales va a ser que en las uniones convivenciales no hay derecho hereditario. Y ya hay una cantidad que reclaman derecho hereditario. Entonces yo digo, ¿entonces qué es? Si es lo mismo, si yo ahora regulo que en las uniones convivenciales va a haber derecho hereditario, va a haber vocación hereditaria, no hay diferencia alguna con el matrimonio. No existe. Salvo esto, no hay otra cosa. Entonces, eliminemos el matrimonio y que sean todas uniones convivenciales. Yo voy a seguir casado, hace 40 años que estoy casado, voy a seguir casado. Pero la gente no va a decir, ¿para qué voy a casar? Sí, lo mismo, heredo, tengo alimentos, tengo derecho a vivir en la casa, tengo todo. ¿Para qué me voy a casar? No tiene sentido. Entonces desaparece el matrimonio. Y el matrimonio, para mí, es la célula de la sociedad. Cuando uno va al registro civil, asume un compromiso ante la sociedad, asume un compromiso ante su grupo social. Dice, yo asumo mi compromiso con esta mujer o con este hombre,
y lo hago público y asumo todas las consecuencias. Cuando viven, un día deciden irse a vivir, convivir, no hay nada, no hay ni siquiera la formalización de esa unión, ¿no? Yo creo que las formas tienen todavía un peso en la sociedad y la tienen en todas las culturas y en todos los países. Mire, nosotros los argentinos estamos acostumbrados a tirar abajo las formas. Y yo creo que las formas en algunos casos son importantes. Cuando uno va a un tribunal europeo, americano, ve toda una serie de formalismos que a uno lo ponen en una situación de que no es para hacer cualquier cosa. Que uno va a verlo a un juez que está con toda en la mayor parte de los países europeos, en Estados Unidos, va la gente vestida, no va como uno va a la playa, no va como uno va a un partido de fútbol, porque son distintas situaciones, ¿no? Entonces, las formas tienen su importancia. Y creo que en el caso del matrimonio, las uniones personales, las formas tienen una importancia enorme. Entonces, a mí esto no me termina de convencer. Digo, con todo respeto y Sí. la amistad que nos une. Sí. Esto no quiere decir que sea No. la única voz, ¿no? Pero viste que hoy hay grupos de todos sectores y demás. En esta defensa que vos hacés, si te escucharan dirían que sos un retrógrado y troglodita. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué si uno tiene algo? Esta es otra de las cosas que Porque además vivimos en esta sociedad, light y enfrentada. Bueno, pero este es uno de los temas que a mí más me preocupan. Me preocupan de la sociedad actual y en la forma que estamos viviendo. ¿Por qué la descalificación? Es muy fácil descalificar. Es muy fácil descalificar tanto de un sector para el otro. Los sectores de derecha, que digan son los zurdos, los zurdos son retrógrados. La gente que está en una posición centrada está en el medio, ahí mirando y está permanentemente tratando de ver. Dice, pero no, yo no estoy ni en esta posición ni en la otra, no soy extremista. Digo, hay cosas que no todo lo viejo es malo. Hay cosas que son muy valiosas, las tradiciones tienen su valor. Las tradiciones tienen su valor en todos los países. Hay que conservar nuestras tradiciones. Así como uno dice, no me gusta que me impongan otros países la cultura light, la comida chatarra, digamos, para llevarlo a la... Dice, no, conservemos nuestros gustos, nuestras costumbres argentinas. También tenemos que conservar otras cosas. Y la familia hay que tratar de conservarla en su integridad. Creo que hay cambios que son positivos también en la reforma. Yo he marcado 2 o 3 negativos, creo que hay cosas positivas. Creo que el hecho de que todos los miembros de la familia tengan su participación es importante. Creo que la ampliación, por ejemplo, de las porciones disponibles para los herederos es importante para el testador, el futuro causante, digamos, ¿no? Que uno pueda disponer de los bienes no tan acotado como está hoy, del 20%, el quinto de sus bienes, sino ampliar esa porción a una porción mayor, como está calculada en el código, que lleva al 33%, o sea que es un cambio grande. Creo que es muy positivo, por ejemplo, creo que eso es muy positivo, es la posibilidad de beneficiar el testador, beneficiar al hijo enfermo, al hijo disminuido en sus facultades. Y creo que eso es muy importante y que estaba vedado en el Código de Vélez, y que quienes estaban en una posición económica mejor trataban de soslayarlo a través de alguna, por afuera, y eso crea roces entre los herederos. Dice, papá se escondió, mamá escondió estos bienes para darle. Pero los padres, cuando tienen un hijo enfermo, están previendo qué van a pasar el día que ellos no estén. Y esto, el Código, con gran sensibilidad, los autores del Código han propuesto una ampliación de esta posición, creo que es muy positiva. En esta unificación... Fíjate vos, yo no es que, sino digo, hay cosas positivas, hay cosas que son... Creo que es muy positivo en el Código la regulación de todo el tema de los clubes cerrados, los clubes de campo. Creo que eso es muy importante. Hay un vacío legal, hay que regularlo, y eso es muy válido.
decía, en esta unificación, ¿cómo queda el Código de Acevedo? No, adiós, adiós. ¿Y hay un retroceso? No, yo no creo que hay un retroceso no, retroceso en la reforma no lo hay, ¿no? En absoluto. Creo que es un avance. Pero yo creo que esto, el código que nos regula a nosotros nuestra vida, tiene que ser objeto de una discusión general. Y creo que no la ha habido igualmente. ¿Y por qué digo que no la ha habido? Porque la comisión bicameral que está analizando el anteproyecto ha viajado por distintos lugares. Algunos tuvimos la oportunidad de ir al Congreso a exponer nuestras objeciones y por supuesto también las cosas positivas, pero fundamentalmente las cosas que uno busca tratar de modificar. Y uno se da cuenta que va, expone 10 minutos. Y que no es escuchado por nadie. Y esto ocurrió en el interior. Y nosotros regulamos fundamentalmente y dictamos las leyes pensando fundamentalmente en Buenos Aires, en la capital federal y en lo que está acá alrededor, y no viendo lo que ocurre en el interior. Y si nosotros hacemos una compulsa de lo que está ocurriendo, esta reforma en el interior, vamos a ver que hay unas serias objeciones. Porque lo he hablado con distintos autores, abogados y no abogados, de otras profesiones o no profesionales, que también hacen observaciones al proyecto de reforma. He tenido oportunidad de charlar con el doctor Carlos Andreucci, presidente del Colegio de Abogados del Mercosur, en relación a este mismo tema. Imagino que sí. Y él me decía justamente, o marcaba justamente esto que vos acabas de decir, que había una pérdida de federalismo. Total, por supuesto. Yo creo que se ha perdido el federalismo argentino desde hace muchos años, no de ahora, desde hace muchos años. Yo creo que se ha perdido el federalismo. Todas estas cosas se han trastocado. Yo creo que el interior de nuestro país ha quedado soslayado. Hoy los gobernadores se las rebuscan como pueden, y si se oponen al Poder Central hoy y hace años, al Poder Central están totalmente dominados y presionados, ¿no? Sí. Esto no es de ahora, uno me parece que dijera esto no es de ahora, es de hace años que viene ocurriendo, ¿no? De verdad, con un aspecto federal estamos viviendo un país muy unitario, ¿no? Aquellos que han participado en forma directa aseguran que el nuevo código estará en la calle a partir del mes de marzo del año 2013. Con esto quiero decir que el Senado lo estaría votando para esa época prácticamente a libros cerrados. ¿Coincidís con esa mirada? Yo creo que en principio, hasta hace un tiempo atrás, pensaba que sí. Hoy veo que los tiempos son otros. Y veo que los tiempos son otros porque la bicameral se reunió y ahora ya está en periodo de cierre del Congreso, así que salvo que se convoque a extraordinarias para tratar el tema, creo que no va a haber. Y después el año que viene, una vez elaborada la comisión, enviará el proyecto para ver si están todos de acuerdo, terminarán de hacer las modificaciones que deben hacerse, de resolver las impugnaciones que pudiera haber, y bueno, y ahí sí tendremos, pero también el año que viene tenemos un año electoral, va a estar complicado. Complejo. Complejo, sí. Lamentablemente nos tenemos que ir. No hay problema. Una vez más te agradezco por habernos recibido y le prometo a nuestros alumnos que el año que viene los vas a visitar. ¿Cómo no? Porque realmente va a ser un placer para charlar de esto y otras cosas, porque el mundo no es solamente el derecho, sino el derecho es una cosa muy chiquita, pero es la que nos rige, es la que nos rige el derecho. Por eso vos decías al principio, y está con un minuto más, que en la oportunidad de la reforma del 68 mi padre había hablado de que lo que nos regía a nosotros es fundamentalmente, más que la Constitución, el derecho civil. Y eso estaba dicho en un contexto 40 años atrás, donde todavía la Constitución no había sido reformada. Entonces sí, una Constitución muy vieja, el Código Civil tenía un valor enorme. Hoy tenemos una Constitución remozada, donde hay una cantidad de valores que han sido incorporados,
Y hoy el Código Civil no está por arriba, nunca lo estuvo, pero quiero decir, tiene un papel, está más constitucionalizado el derecho civil de lo que estaba antes. Seguro estoy que en esa expresión de tu padre no había una negación a la Constitución, sino que justamente marcaba o pretendía marcar esto que vos decís, Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Nuevamente, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a vos, Juan Carlos. Y bueno, A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Esto ha sido ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Buena vida para todos.